Buenos días, profesor. En este trabajo hablaremos sobre la década de los 50. Antes de comenzar, quiero aprovechar de agradecer a mis compañeros y participantes de este trabajo por la ayuda y construcción de este. Nosotros somos Cristóbal Sánchez, Sebastián Ferrada y yo, Camilo Ibáñez. Comencemos. ¿Cómo era el mundo musical en los años 50? Esta década se caracteriza por el gran impulso que los nuevos avances tecnológicos surgieron para la música. Hasta hace algunos años apenas existían los discos y fue en esta época cuando más se extendió su uso. La radio, que se había introducido en la mayoría de los hogares, permitía un acceso fácil y rápido a las últimas novedades musicales. En ella sonaban constantemente los anuncios de grandes compañías, a la par que proliferaban emisoras dedicadas a los éxitos del momento. Surgieron las famosas listas de los Top 40, que eran los temas más escuchados en la Jukebox, las máquinas de disco con las que contaban la mayoría de los locales de ocio y restaurantes. En segundo lugar, tenemos el auge de las compañías de discos y rápida expansión de los reproductores particulares que permitieron escuchar cómodamente las canciones que más le gustaban a cada uno, y por lo que entonces escuchar música a la carta, sin depender del locutor de turno, era todo un lujo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, la aparición de la televisión. Este invento popularizó mucho más a los artistas del momento, sobre todo por la rápida difusión de este aparato, desde los primeros en blanco y negro a la aparición de color unos años después. Durante este periodo, las superpotencias mundiales se encontraban bajo una explosiva tensión debido a sus diferencias políticas e ideológicas. A esta tensión se le conocería como la Guerra Fría. Este proceso histórico traería muchas guerras consigo, aumentando la industrialización y la propaganda como arma política, incluyendo la música como esta. Los jóvenes se habían cansado de vivir dependientemente de sus padres, por lo que comenzaron a buscar formas de ganar dinero para abastecerse. El problema de esto fue la falta de aceptación por parte de las empresas hacia los jóvenes. Ante esto surgirían los trabajos conocidos como part-time, en donde los jóvenes desarrollarían experiencias laborales en una corta jornada laboral aptas para la época. Y por el lado de los adultos y en las zonas urbanas existía una fuerte presencia de odio racial hacia las personas pertenecientes a la comunidad afroamericana. Esto también, como era de esperarse, se hizo presente en el mundo de la música, haciendo que ésta fuera separada y categorizada injustamente en dos grupos, siendo estos música hecha por bandas de músicos blancos y músicos negros. Dentro de los avances tecnológicos más importantes de la época, podemos destacar la llegada de los televisores a color en Estados Unidos. Esto implicó un nuevo estándar en la televisión y ayudó a la formación de programas musicales como American Bandstand. También fue muy importante para la música los avances de la radio. En 1954, la compañía IDEA comenzó a fabricar la Regency TR-1, la primera radio de bolsillo del mundo. Esta radio representó un pic para la movilidad de la música y contribuyó a la absorción explosiva del rock and roll. Por otro lado, las radios de automóviles habían aumentado en 20 millones de coches más que en la década pasada, y llegó a aumentar otros 23 millones antes del cierre de los años 50, por la llegada del Becker AM y del Highway Hi-Fi, este último siendo un reproductor de radio y de discos de 7 pulgadas. La radio de transistores y la radio de automóviles se convirtieron en los principales puntos de descubrimiento de la música durante los próximos años, tanto para consumidores como para productores. En 1950, Fender relanzó su línea de guitarra eléctrica Broadcaster, esta vez con el nombre Telecaster. Leo Fender también lanzó el primer modelo de Precision Bass en octubre del año siguiente. Este instrumento cambió el sonido de las secciones rítmicas, pavimentando el camino para las producciones de las próximas décadas, haciendo que los bajos sean aún más fuertes. En 1959, Leo Fender se asoció a la compañía de Rhodes y lanzó Rhodes Piano Bass. Durante la década, hubo varias mejoras en los micrófonos, tanto en la fabricación como en los efectos que utilizaban, haciéndolas más aptos para las voces de los artistas y el género. En 1951 se lanza el primer ecualizador pasivo en el mercado, el Pultec EQ-P1. Y en el año 1954, Manfred Schroeder fue la primera persona en usar reverberación artificial, pero 3 años después, Electromech mejoró la calidad y desarrolló la primera unidad de reverberación, la EMT-140. En 1957, Ampex creó la primera grabadora de 8 pistas con cinta de 1 pulgada, el Ampex 5258. Esto dio comienzo a una nueva era en el arte de la producción musical, ya que se empoderó a aquellos que producen música, extendiendo su control creativo como compositores de la grabación de sonido. Pero tal vez, debido al gasto monetario,
y el hecho de que los músicos ya estaban acostumbrados a grabar juntos y al mismo tiempo, la aceptación de las máquinas de 8 pistas fue relativamente lenta, y muchos productores siguieron usando grabadoras de 3 o 4 pistas. El rock and roll es un subestilo altamente influenciado por los éxitos de la música folclórica popular y del country de los Estados Unidos. Este generalmente trata de mantener un ritmo constante y recto, haciendo que gran parte de sus obras vayan con un tempo de 4/4 con secciones repetitivas, acompañadas por bailes coordinados y prefijos por parte del público oyente. El rock and roll podría ser considerado más que un género musical, ya que marcó y dejó su propia huella en la historia de la música, rompiendo barreras y fronteras en el ámbito social, uniendo y dejando de lado el rechazo a la comunidad afroamericana, poniendo en claro que la música es universal y que no existe diferencias raciales a la hora de disfrutar de la música y el arte que provenía de este. Si vamos a hablar de rock and roll, es obligatorio hacerle una mención a Chuck Berry, quien fue un cantante, guitarrista y uno de los más importantes compositores de la historia de la música. Se le conoce y siempre se le será conocido por la historia en general como el padre del rock, ya que indirectamente él creó la estructura de lo que a día de hoy conocemos y definimos como rock y todos sus estilos en general. Una de sus importancias, como he mencionado anteriormente, es que el hecho de haber revolucionado lo que se conocía en aquel entonces como Rhythm and Blues dio como resultado la apertura de crear nuevos géneros a partir del ya nacido rock and roll. De hecho, gracias a él, aunque no muchos lo crean, hoy tenemos lo que es grunge, metal, punk, entre otros más originados a base del naciente rock. Berry también ha demostrado musicalmente que los riffs de guitarra presentan una alta vitalidad a la hora de componer una canción, debido a la pegajosidad o sensación de querer recordar las melodías. Debido al impacto de este componente musical se crearon bandas como los Beach Boys, The Beatles, The Animals, entre otros más a lo largo de la historia. El rockabilly es un género musical originado en el sur de Estados Unidos en la década de los 50 y tomó como influencia los géneros de rhythm and blues, western swing, boogie woogie, pero sobre todo el género de rock y hillbilly, este último siendo un estilo particular de folk del sur. El género era bastante movido y hacía uso de baterías, bajo, guitarra sajona, guitarra eléctrica y voz, destacándose esta última por la utilización de efectos como el eco y el hiccup. La letra del rockabilly trata temas relacionados a la subcultura greaser, como el vivir el momento, la sexualidad, el baile y la liberación de problemas y preocupaciones que traía el dinero. Es por esto que la mayor parte de los que escuchaban este género eran adolescentes, que en ese tiempo fueron denominados como rebeldes. Elvis Presley fue un cantante y bailarín que revolucionaría la cultura de la música y el estereotipo para los jóvenes de los 50. En su tiempo, fue temporalmente conocido como el rey del rock. En cuanto a día de hoy, actualmente cierta parte de músicos, filósofos e historiadores lo definen como el villano del rock and roll debido al tape que le dio al ya mencionado Chuck Berry, con el que existe una duda entre los oyentes sobre quién es el verdadero rey del rock. Su mejor impacto fue para los jóvenes de la década, ya que Elvis presentaba una clara imagen y reflejo de la rudeza y energías que poseían las almas de la juventud, hecho por lo que se le fue considerado como un ícono a seguir. La presencia de Elvis también ayudó a dar vida a la esencia energética del rockabilly a base de los bailes que ejecutaba en los escenarios, lo que volvería esto una característica fundamental e icónica del género. Hay que tener en cuenta también que, gracias a él, el jazz rock y el blues rock tuvieron que dar un paso adelante para profundizar y reestructurarse adaptativamente a los estándares de la década. Elvis, al igual que Chuck Berry, también se destacó por calmar la tensión y el rechazo hacia las personas que pertenecían a la comunidad afroamericana. Todo esto a base de un discurso que dio en uno de sus primeros conciertos. Él consideraba que era totalmente injustificable y ridículo separar a la música por el color de la piel. Eddie Cochran. Eddie Cochran, considerado como de los pioneros del género rockabilly. Las canciones de Cochran, como 25 Rock, Summertime Blues, Simon Everybody y Sometimes Else, capturaron la frustración y el deseo de los adolescentes a mediados de los años 50 y principios de los 60. Experimentó con grabaciones de multipista, técnicas de distorsión y sobregrabación, incluso en sus primeros singles. Tocaba la guitarra, el piano, el bajo y la batería. Su imagen de joven bien vestido y atractivo con una actitud rebelde personificaba la postura de rockero de la década de 1950. La influencia de Cochran ha sido enorme como compositor y letrista y también como músico innovador en el estudio. Junto a Jerry Carpenter desarrolló técnicas de doblaje de pista y recording. Grabó un buen número de instrumentales donde dejó constancia de su categoría como ejecutante y arreglista, tocando en muchos de ellos todos los instrumentos. Cochran también es conocido por hacer universalmente famoso el instrumento favorito, la guitarra eléctrica.
Cochran murió a los 21 años después de un accidente de tráfico mientras viajaba en un taxi durante su gira británica en abril de 1960. En el coche también iba su novia y compositora Sharon Shirley y también el músico Jane Vincent. Ambos sobrevivieron. Estimado profesor, muchas gracias por ver nuestro trabajo. Esperamos que haya podido disfrutarlo tanto como nosotros lo hicimos. Yo y mis compañeros le deseamos una linda tarde.